¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Nos vamos en vivo al Congreso de la Nación. Estamos en el Parlamento porque se está inaugurando y vamos a compartir ya las imágenes. Se encuentra la Presidenta de la Nación en la inauguración de la Sala de la Juventud, Néstor Kirchner, justamente un espacio que se levanta en el Congreso Nacional y que el espacio geográfico, y ahora lo vamos a ver a medida que la cámara vaya avanzando con la Presidenta de la Nación, es el despacho que ocupó Néstor Kirchner justamente cuando fue diputado. Y ahí tenemos las imágenes, despacho que ocupó cuando Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta en su primer mandato y Néstor Kirchner era diputado nacional. Justamente está leyendo la Presidenta, por supuesto, todo lo que tiene que ver con este lugar. Y las imágenes que llega la Presidenta, que hace instantes nada más estuvo en San Fernando inaugurando una planta de la empresa Kraft, una nueva planta de la empresa Kraft, y que una vez finalizado ese acto, con 3 videoconferencias incluidas, con diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires, con otros emprendimientos, regresó a la capital federal y está en este momento justamente en el Congreso inaugurando esta Sala de la Juventud Néstor Kirchner. La sala que será utilizada de aquí en más como punto de encuentro y de reunión de juventudes políticas, justamente en el seno de una casa de la democracia, como lo es indudablemente el Congreso de la Nación, despacho que ocupara Néstor Kirchner durante su última etapa, cuando ya Cristina Fernández ocupaba la primera magistratura, ya era presidenta de los argentinos, y Néstor Kirchner era diputado nacional. Continúa la Presidenta recorriendo este lugar, recibiendo el saludo de la gente, de quien se ha hecho presente. Todo esto ocurre en el interior del Congreso. Los diputados Guado de Pedro, el diputado Andrés Larroque, acompañando a la Presidenta de la Nación. Por supuesto lo hemos visto también Agustín Rossi, se lo sigue viendo en la imagen, en el fondo, fue quien junto a ambos diputados, los 3, le recibieron cuando ingresó al Congreso y ya en el interior del despacho. Como decíamos, despacho que ocupase hasta hace un tiempo, por supuesto, Néstor Kirchner, en su última actividad política. Ahí está el Néstor Nauta. Y vamos a escuchar a la Presidenta. De la Juventud, en honor a Néstor Kirchner, la que fuera su despacho. Y bueno, realmente con muchísima emoción aquí se encuentran diputados nacionales, miembros del Poder Ejecutivo Nacional, especialmente la mesa ejecutiva de la Federación de Estudiantes Secundarios de la capital y los referentes de las agrupaciones estudiantiles de la Cámpora, Movimiento Evita, JP Descamisado, Partido Comunista, Congreso Extraordinario. Allí la Presidenta se acerca a saludarlos, a cada uno de ellos que hacen posible esta nueva etapa que vivimos en nuestro país, y justamente en este marco tan especial, tan sentido, en el que estamos recordando ni más ni menos que al expresidente Néstor Kirchner, estos jóvenes que en estos momentos saludan a la Presidenta harán entrega de algo muy especial, Presidenta, que tiene que ver con esta placa en la que figura el nombre del doctor Néstor Kirchner, diputado nacional en este despacho. Él cumplió con honor y gloria esta función para la que fue elegida por todo el pueblo argentino
Esta placa que tanto significa y que tanto afecto tiene para todo el país. Bueno, y en este marco afectuoso totalmente vamos a leer algo realmente muy importante, que es la resolución número 771/12, Buenos Aires, 15 de mayo de 2012, visto que el expresidente de la Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner, fue miembro de este honorable cuerpo como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, y considerando que durante su gestión como presidente de la Nación Argentina, Néstor Carlos Kirchner recuperó el ejercicio de la política como razón para transformar la sociedad, puso en valor al Estado Nacional, constituyéndolo como garante de la soberanía popular, negoció la deuda externa favoreciendo los intereses nacionales y propugnó la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia. Además, instauró una política de derechos humanos que finalizó con más de 30 años de impunidad. Que durante su mandato popular, el diputado nacional doctor Néstor Carlos Kirchner se constituyó en una referencia política permanente para todos los argentinos y para todos los legisladores a través del debate democrático en el ámbito del poder legislativo de la nación. Que ejerciendo el cargo de diputado nacional, el doctor Néstor Carlos Kirchner fue designado secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas por la unanimidad del Consejo de Jefes de Estado, destacándose en su ejercicio la mediación entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia para superar la crisis bilateral producida entre ambos países, consolidando la paz entre las naciones suramericanas. Que en el ámbito de esta honorable Cámara, el diputado nacional, doctor Néstor Carlos Kirchner, ocupó las oficinas número 313 y 338 de este Palacio Legislativo. Por ello, el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve. Artículo primero, desígnase como Sala de la Juventud Néstor Kirchner, cambio, es el nombre del futuro, a las oficinas 313 y 338 ubicadas en este Palacio Legislativo. Artículo segundo, dispóngase la colocación de una placa conmemorativa a estos fines. Artículo tercero, comuníquese, publíquese y dese a su cumplimiento. A continuación, el presidente de esta honorable Cámara de Diputados hace entrega de este decreto a la señora presidenta de la Nación, la señora esposa del doctor Néstor Carlos Kirchner, en lo que hoy es uno más de los reconocimientos, pero un muy sentido reconocimiento, presidenta. Quisiéramos escuchar algunas palabras en esta tarde tan especial. Ahí están afuera. La verdad que hoy es un día casi perfecto, ¿no? Porque vengo recién de un acto maravilloso en la fábrica de Kraft Food, junto a los trabajadores, con unas muestras de cariño similares a la de ustedes, jóvenes estudiantes. Felicitaciones a la Federación de Estudiantes Secundarios que ganaron las elecciones. La verdad que cuando venía caminando veía unas caritas y les preguntaba, ¿cuántos años tenés? 15, había 2 o 3 que me llamaban la atención, y 15 años. 15 años y participando en política. ¿Cuánto hace que no se veía eso, Cuto? La pucha, era como... Y la verdad que allá en Kraft Food los trabajadores, también jóvenes y no tan jóvenes, había uno que estaba por jubilar y que se quería sacar una foto conmigo. Trabajadores y jóvenes, qué buena combinación para un proceso de transformación de la patria, ¿no? Y estaba deteniéndome, este era su despacho, debe haber venido 2 o 3 veces no debe haber venido más acá, ¿no? Sé que estuvo con el matrimonio igualitario, ese día trabajó a destajo. A destajo trabajó. Él que luchaba tanto por todas esas cosas, la inclusión fundamentalmente, ¿no? Odiaba la discriminación y luchaba mucho por la inclusión. Pero me detuve en el editorial que pusieron ahí, editorial de La Nación, porque el día anterior a hoy, 14 de mayo de aquel momento, del año 2003, teníamos que ir a segunda vuelta, habíamos salido segundos el 27 de abril, el día que hicimos el acto en Vélez. Mirá qué coincidencia.
¿O lo hicieron a propósito? El día que hablamos en Vélez, eso sí, yo quería recordar ese día que habíamos salido segundos y que todo el mundo dice, pero ¿cómo? Festejar una derrota es que de las derrotas se pueden construir grandes triunfos. Eso es lo que yo quería decirle a todos los jóvenes, porque parece ser que algunos en Argentina solamente participan para ganar. Y cuando uno participa para ganar, lo más probable es que pierda siempre. Yo creo que saber construir victorias se puede hacerlo muy bien cuando se empieza perdiendo. Nosotros, por lo menos en la política, empezamos perdiendo. Será por eso que no nos emborrachamos en las victorias, ¿no? Porque primero sufrimos derrotas. Pero no, venía acordándome de la editorial, porque Néstor... ¿Se acuerdan que yo contaba el 27 de abril en Vélez el tema de la legitimación, ¿no? De que nos preguntaban cómo íbamos a legitimarnos con apenas un 22% de los votos si no había segunda vuelta, que era lo que iba a ser legitimante? Y yo dije, bueno, haciendo cosas políticas que realmente te legitimen. Y me acuerdo que una de las primeras cosas fue cuando se anunció que no iba a haber segunda vuelta, y Néstor tenía que hablar... y preparamos el discurso, lo escribí yo el discurso. Me acuerdo que el director o no, el jefe de redacción o quién sé yo quién era, no quiero ni nombrarlo porque no vale la pena, de La Nación, había escrito que se había resuelto la Argentina darse un gobierno de un año, de menos de un año, que no íbamos a durar un año. Pero además hablaba de la influencia sobre él, aparentemente a su criterio perniciosa, de una senadora nacional, a la sazón su esposa, a la sazón esta argentina que está acá frente a ustedes, Cristina, me decía así. Y también mencionó ese discurso terrible, lo criticó mucho el discurso, y dijo, debería echar a quien le hizo ese discurso. Bueno, la que le hizo ese discurso fui yo, y acá estamos 9 años después, no me echó por suerte. Tuve mucha suerte, no me echó él ni tampoco me echó el pueblo, que son las dos cosas más importantes que por lo menos me podrían haber pasado, ¿no? Y me acuerdo que escribí ese discurso y a él le encantó porque había que escribirlo, porque Néstor era cuando se le soltaban las emociones o las broncas, por ahí era lo que me ponía muy nerviosa. Yo nunca podía estar cuando él hablaba, me costaba un montón, en algún momento tuve que estar porque estaba obligada, pero los que nos conocen desde el principio, yo no participé prácticamente en ningún cierre de campaña en la provincia, yo me iba porque me ponía muy nerviosa cuando él hablaba, porque nunca sabía lo que iba a decir, y bueno, y podía decir cosas, ¿no? Pero por eso decidimos que ese discurso fuera escrito, y lo escribí yo, me acuerdo, en el departamento. Él se había ido a tomar un café con otra persona que tampoco quiero nombrar, y vinieron y yo lo había escrito, ¿viste esas cosas que te salen de un tirón? Bueno, y así quedó y a él le encantó y lo leyó con una polenta, una fuerza, y yo me reía sola después cuando este señor periodista escribía que debía haber echado a quien había escrito ese discurso, que era un discurso de desunión, como si los discursos desunieran. Las palabras no desunen, en definitiva puede haber palabras más o menos felices, pero lo que construye una nación son los hechos, son las acciones, son las políticas. Si bastara solamente con los discursos, qué fácil que sería, además podríamos dar muchos cátedras acerca de eso. Por eso, cuando quería venir acá, sabía que iba a ser fuerte, lo estoy llevando bastante bien, bastante mejor de lo que pensaba que lo iba a llevar, pero porque es un homenaje. Yo quise que este lugar, cuando me preguntaron, fuera de los jóvenes, pero no de los jóvenes que se identifican o que están en una determinada agrupación, no, de todos los jóvenes, porque él soñaba con que los jóvenes volvieran a militar y volvieran a incorporarse a la política. Por cada pibe que se incorporaba a la política, que tenía ideas, que tenía convicciones, teníamos una probabilidad menos de un pibe que estuviera haciendo cualquier otra cosa que fuera perjudicial, no solamente para la sociedad, sino también para él. Y además, pibes que pueden trabajar, chicos que trabajan en un país democrático, con libertades,
con posibilidades de militar. Y bueno, Cambio es el nombre del futuro, es cierto, y me encanta que le hayan puesto ese nombre y les agradezco mucho esto que lo voy a llevar conmigo, este regalo que me hace la Federación de Estudiantes Secundarios de su chapa de... Bueno, se ve que hay unos cuantos afuera. Qué lindo, qué lindo. Me hace acordar otras épocas, pero estas épocas son mucho más lindas, mucho más lindas. No se equivoquen, construyan su propia historia, sus propias experiencias, que están además viviendo un momento histórico en el país y en el mundo realmente increíble por lo que está pasando. Hay un cambio de época muy fuerte. Ustedes lo van a ver porque son muy jóvenes y van a ver las transformaciones que va a tener este mundo. No tengan dudas que va a haber grandes transformaciones. Se están viendo. Hoy me venía comentando Parrilli recién en el auto que bueno, que no pudo formar Grecia gobierno y tienen que convocar nuevamente a elecciones. Y yo me venía acordando, porque vengo de cuatro teleconferencias, de un acto y 3 teleconferencias de empresas argentinas que dan trabajo a argentinos, que elaboran productos argentinos, pero que son de origen estadounidense los capitales. Y yo me venía acordando de qué diferente fue nuestra burguesía frente a la burguesía de Estados Unidos, ¿no? Que uno explica por qué ese país es tan poderoso y nosotros con tantas capacidades hemos sufrido tantos retrasos. Cómo reaccionaban ellos ante las grandes crisis mundiales, cómo reaccionaron ellos frente a lo que fue nuestra guerra civil, que terminó en Caseros. Acá el flaco Kunkra ahí anda con su esquema rosista. Allá ellos, los norteamericanos, ganó el sector industrialista, los que querían tener un país industrial que no fuera productor de materias primas. Los del sur querían ser algodoneros y tener a los negros de esclavos para trabajar barato en las plantaciones de algodón. Los del norte querían tener a los negros libres para que se compraran camisetas y pudieran emplearlos de... Eso lo decía, eso no es mío, es de Jaureche puro. Y entonces trabajar en las fábricas, ganaran plata y pudieran comprarse las camisetas con el hilado, con el tejido, con el, digamos, el valor agregado al algodón. Ahí también nosotros perdimos y ellos ganaron. Y después venía yo acordándome cómo reaccionamos en la Gran Depresión, en el 30, con el derrocamiento. Acá se reaccionó con el derrocamiento del gobierno popular de don Hipólito Yrigoyen, y en lugar de luchar en ese momento para modificar los términos de intercambio y hacer un proyecto industrial, ¿qué hicieron? Se quisieron sumar como una perla más, lo decían así, como una perla más a la corona británica. Esto no son palabras ni razonamientos poéticos, fueron dichos por un dirigente político argentino muy importante. Bueno, por eso vino el peronismo, por todo eso, no es por ninguna otra cosa. El peronismo fue una consecuencia de esa entrega de toda una generación que renunció a tener un país independiente, y en Estados Unidos nuevamente su burguesía, a través de Roosevelt, plantean la recuperación, un modelo de inserción, luego vino la guerra y terminaron siendo la potencia que son hoy. No, esto es así, son los proyectos que pueden llevar adelante las clases dirigentes de un país, más allá de lo que puedan hacer sus pueblos, algo que haya una gran revolución, como fue la Revolución Rusa, donde viene la cosa de abajo. Como dice Moreno, si no viene de abajo, no es una revolución. Así que si es cosa de los de arriba lo que está pasando. Y hablando de eso un poco, que me había olvidado, y me estaba olvidando ya de vuelta, no correspondería hacerlo acá, tendría que haberlo hecho en la fábrica, donde empecé a hablar de lo que son los términos de intercambio hoy comercial entre Estados Unidos y la Argentina, y cómo se marca claramente el proceso de industrialización en la Argentina. Nosotros cuando vino Néstor teníamos superávit comercial con Estados Unidos, o sea, le vendíamos más a Estados Unidos de lo que nos vendía Estados Unidos a nosotros, pues estábamos como la miércoles. A partir del 2006, después de la reestructuración de la deuda y del pago al fondo, cuando Argentina comienza fuertemente el proceso de reindustrialización, comenzamos a tener déficit comercial, claro, porque empezamos a importar maquinaria para las fábricas, empezamos a importar consumo, y cuestiones que tienen patente. Por ejemplo,
lo que se hace los chalecos antibala, el tejido, la fibra, es una patente exclusiva de una firma americana, sin insumos que son patentes exclusivas o maquinaria. Recién cuando en Kraftfood, haciendo el mantecol, no saben lo que es la máquina, fue diseñada y pensada en la Argentina, pero la máquina fue hecha en Estados Unidos. Y la otra gran máquina, que también hace el mantecol, el operario que la operaba me decía, esta fue hecha y pensada toda en Argentina. El orgullo, ¿no?, del pibe. Pero yo decía, qué notable, porque cuando nosotros andábamos mal teníamos superávit, pero cuando andamos bien tenemos déficit, que obviamente yo quiero que baje también para tener nosotros que hacer nuestros propios fierros. Y me había olvidado el otro día, ¿se acuerdan cuando hablé en el Salón de las Mujeres? Hablaba del superávit comercial. Y la verdad que me equivoqué. No me equivoqué yo, se equivocaron los del INDEC cuando me pasaron las cifras, pero a diferencia de la JP Morgan, que se equivocó, digamos, a favor de ellos, nosotros nos equivocamos en contra. En realidad no habían computado 800 millones de dólares de exportaciones que, según me dijeron, se debió. ¿Se acuerdan que hubo lío en la aduana, de huelga de despachantes de aduana y demás? Bueno, aparentemente se traspapelaron papeles, pero lo cierto es que en los primeros 4 meses estamos con 4.795 millones de dólares, casi 5.000 millones de dólares de superávit comercial. O sea, yo había dicho el otro día una cifra que era 800 millones, que era buena, muy buena igual, pero que eran 800 millones de dólares menos. Y aprovecho también, porque parece ser que hay gente que está empeñada en contar todos los días algo diferente, a ver cómo se puede perjudicar a la Argentina, cosas. Hoy leía titulares de que el viceministro de Economía pensaba en 4, 5, 30 tipos de cambio. Realmente, y gente que lo crea, con todas las cosas que vienen diciendo, bueno, de la editorial esta que acabo de leer cuando ingresé, que íbamos a tener gobierno por menos de un año, a todo lo que dijeron desde que ganamos las elecciones, antes de ganarlas, después de ganarlas. Y todavía hay gente que, por ahí con buena intención, o porque realmente con todo lo que le ha pasado a los argentinos, tiene temores. Por favor, no crean nada. Esta Argentina es una Argentina, y fundamentalmente esta presidenta. También quiero, en ese sentido, porque soy la que toma las decisiones, obviamente, es absolutamente responsable y previsible. Absolutamente responsable y previsible. Y la verdad, pedirle a que no crean, porque les han mentido demasiadas veces. Y segundo, a los que están tan empeñados en que la Argentina les vaya mal, que cejen en los intentos, porque han hecho de todo, pero nosotros estamos empeñados en que les vaya bien. Y yo estoy convencida de que los argentinos, que queremos que la Argentina le vaya bien y le vaya mejor, somos absoluta mayoría contra los que quieren que les vaya mal. Así que me contaban recién una funcionaria muy importante, cadenas de mails y que esto y que el otro. No, olvídense, no va a haber nada raro, no va a haber nada, ningún shock, nada, no nos gustan los shocks. No nos gustan los shocks a los argentinos de ningún tipo. Vivimos ya demasiados shocks los argentinos. Necesitamos, sinceramente, y lo decía hace unos instantes, que también los dirigentes que tienen responsabilidades en otras latitudes comprendan la necesidad de revertir políticas absurdas que están llevando a trastornos políticos que pueden terminar mal, porque en definitiva cuando un país comienza a cambiar gobiernos y pasa de un gobierno de derecha a uno de izquierda, de un socialdemocrático a uno de derecha, ahora parece que surgió en Grecia un nuevo partido de izquierda y así vienen los cambios, la verdad que no le va a ir nada bien al mundo, porque el problema es esencialmente comprender que no se necesitan políticas de ajuste, sino políticas de crecimiento, que es lo que venimos desarrollando nosotros, y en esto tienen que meter mano en el sector financiero para apoyar al sector productivo, que podamos generar trabajo, que haya más consumo en todo el mundo, para volver a restablecer el equilibrio y la cordura. No la gordura, que estuve en la fábrica de chocolate, la cordura que muchos dirigentes importantes parecen haber perdido con grandes responsabilidades institucionales.
Está claro cómo está respondiendo la gente frente a estas políticas. Yo me pregunto, ¿es lógico que alguien piense que se pueden hacer políticas en contra de lo que piensa la mayoría, la absoluta mayoría de la gente? No, no. Nosotros tenemos la historia, salvo que haya dictaduras militares. En la Argentina solamente se pudieron hacer esas cosas con periodos de dictadura, por eso había dictaduras militares. Entonces, yo creo que el aprendizaje que hemos hecho los argentinos, y no para que nos tomen de modelo, pero por lo menos para que se mire un poco lo que está pasando en el mundo, en la región, que realmente, y cómo quieren envenenarnos también, ¿no? Con muchas cosas. Entonces, yo le pido a todos que seamos sensatos, que no creamos en la primera cosa que leemos o el primer mail que nos mandan, porque nos han mandado 20 millones de cosas que iban a pasar y ninguna de ellas pasó, al contrario. Entonces yo digo, si ponemos todo ese esfuerzo, todo ese inmenso esfuerzo en hacer las cosas mejor y en trabajar y en discutir las cosas que tengamos que discutir, porque también es imposible que estemos todos de acuerdo en todo. Yo con él me agarraba de los pelos discutiendo muchas veces, mal, discutíamos, no era... Yo creo que por eso estuvimos tanto tiempo juntos, porque la gente se termina aburriendo, ¿sí? Esos que finalmente le da lo mismo que esté, que no esté, que esto y el otro. Yo creo que parte de los 35 años, el otro día preguntaba qué eran las bodas, ¿no? Eran las bodas de coral, los 35. Viste que están las bodas de plata, las de diamante. Y la verdad, las últimas bodas que cumplí con él fueron las de coral. Y me gustó, porque las bodas de plata es un metal y está muerto. La boda de oro, lo mismo, la de diamante. Pero el coral es un animal y está vivo. Y además es muy lindo. Es muy vivo, de colores vivos y se mueve en el agua. Así que con él cumplí 35 años de casada, 35 años de peleas monumentales, imperdibles, desde el primer día hasta el último. Pero eso era vida también, era discutir por lo que creíamos, porque todas las parejas se pelean por los chicos, también peleamos por a veces por los chicos, pero muy poco, o por otras cosas peores se pelean, pero la verdad que bueno, qué sé yo, éramos de una generación en donde éramos muy especiales, no ni mejores ni peores, por favor, que nadie. Nos tocó ser sujetos históricos de un mundo y de un país muy especial, de cambio en todo el mundo. Veníamos del Mayo francés, de la Revolución cubana, y participábamos hombres y mujeres a la par. No había ley de cupo en ninguna parte, pero había tantas militantes mujeres y algunas eran más jefas que los hombres. Entonces, para nosotros era algo común esa vida. Bueno, no digo que todos tengan que vivir así, pero yo creo que el tener objetivos de vida comunes, el poder encontrarse en la vida con alguien que piensa lo mismo que uno, que tiene los mismos objetivos, las mismas ambiciones, qué sé yo, no sé. Me acordaba también cuando venía para acá que el 14 de mayo de 1989, o sea, ayer se cumplieron unos cuantos años también, yo había salido electa por primera vez diputada provincial por el Frente para la Victoria Santacruceña en Santa Cruz, y también un 14 de mayo del 95 él resultó reelecto también gobernador de la provincia. Tantos recuerdos y tantas cosas, y acá el matrimonio igualitario, y hace pocos días el tema de la igualdad de género y la muerte digna, cosas que eran temas tabú antes, que no se podían discutir. Yo no sé si ustedes tienen conciencia del momento histórico que estamos viviendo, incorporando derechos personales, personalísimos, que hacen a la vida y a los derechos de las personas que parecían increíbles de poder lograrse. Nada, yo creo que el mejor homenaje que podemos hacerle, lo que él querría, es que sigamos trabajando y luchando incansablemente. Y la verdad que cuando dijo que florezcan mil flores, no pensó que iban a ser tantos miles, muchos miles, y necesitamos muchos miles más. Son ustedes responsables de los tiempos que vienen. Nosotros estamos trabajando, en algún momento habrá que pasar la posta, porque así es la vida, y así lo decía el Chivo el otro día cuando hablaba en su discurso. No podemos ser agua de estanque que se pudre de estar allí. El río tiene que correr y todo tiene que correr, y la nueva sangre también tiene que correr en el país,
el movimiento, en los partidos, en todos los partidos políticos. La renovación es algo que hace a la subsistencia misma de un país, de una sociedad. Yo la verdad estoy muy contenta que este lugar, que era el lugar de él, al que vino tan pocas veces, la otra vez que vino fue a escucharme a mí el día que derogué el DNU, porque estaba sentado al lado tuyo, Chivo, y te decía, mira, quiero ver la cara que van a poner cuando les diga que derogó el DNU, pero sacó otro DNU. Era por el Fondea. Fíjense, el Fondea nos costó 2 meses de pelea, de lucha judicial, que nos íbamos a fundir, que las reservas, que de aquí, que de allá, y seguimos en un mundo adverso acumulando reservas y pagando sin endeudarnos la deuda que otros contrajeron. Y pensaba que se venía el mundo abajo. ¿Qué cosas no se dijeron y no se hicieron en esos días, ¿no? Y acá estamos. Por eso yo le pido a todos los argentinos de corazón, no por mí, no por él, por todos estos pibes. Y si no les gustan estos pibes, los pibes de ustedes que están en la casa de ustedes, sus hijos, sus nietos, por todos ellos, basta de mala onda y de mala cosa y a laburar todos por Argentina, con fuerza. Gracias, muchas gracias. De esta manera compartíamos lo que ocurría en vivo justamente en el Congreso Nacional, en la inauguración de la Sala de la Juventud Néstor Kirchner. Allí estaba la presidenta de la Nación y lo compartíamos con todo el país. En un rato nada más, a partir de las 20, esperamos a todos. La información está en Visión 7 Central. Hasta entonces.